Chalcochima fue el capitán general del ejército inca a la llegada de los españoles. Fue uno de los artífices militares de la derrota de Huáscar y un personaje clave para el desarrollo de la conquista del Tahuantinsuyo. Hoy, en Hanan, veremos todo sobre la vida de Chalcochima. Los cronistas se han referido a él con varios nombres, pero Juan de Betanzos, cronista español que aprendió quechua, y los quechohablantes nativos, Santa Cruz de Pachacuti y Guamán Poma de Ayala, lo denominan Chalcochima, de modo que me inclino a creer que este fue su verdadero nombre. Queda claro que pasó varios años de su vida en Quito, incluso desde tiempos de Huayna Cápac, pues sabemos que era general desde aquel gobierno. Guamán Poma de Ayala tiene un folio dedicado a él, en el que detalla que participó en las conquistas de los Chachapoyas, Cañaris, Puruguay, Chupaico y Huancavilcas. Cuando Huáscar aún gobernaba y durante las tensiones previas a la guerra fratricida, Chalcochima sofocó la rebelión de los Huancavilcas por encargo de Atahualpa junto con otros generales. Probablemente esa campaña militar liderada por Atahualpa y al margen de Huáscar fue una de las razones por las que se acrecentó la tensión. Posteriormente, el lío empeoraría cuando Atahualpa permanecería en Quito, pese a las órdenes de Huáscar de presentarse en la capital. Son varios los cronistas que coinciden en que la voz de Chalcochima fue una de las que convencieron a Atahualpa de desobedecer a Huáscar. En Cusco, Huáscar, ofendido por esta afrenta, encargó la detención y traslado forzoso de Atahualpa al general Atoc, a quien dotó de un pequeño ejército de 1200 hombres para la detención. Una vez enterado de ello, Atahualpa consultó a los incas quiteños qué debía hacer. Estaba dispuesto a entregarse pacíficamente, pero el respaldo que recibió fue tan alto que optó por el camino de la rebelión. Chalcochima, su fiel general, pronunció un histórico discurso de lealtad hacia Atahualpa, que llegó a nosotros gracias a la crónica de Miguel Cabello de Balboa. Hechas las muestras de lealtad, Chalcochima fue nombrado capitán general de las fuerzas atahualpistas, rápidamente creadas. Su primera acción fue sorprender a Atoc y cortar su avance. Para ese momento, el general de Huáscar estaba próximo a alcanzar la ciudad de Ambato, de modo que Chalcochima se adelantó y tomó posiciones en el puente del Capañán del río Ambato. Chalcochima entendía que el control de suministros y rutas de ataque o retiradas rápidas serían claves para estos enfrentamientos. La primera batalla fue en Mocha, donde las fuerzas de Atahualpa fueron repelidas y sufrieron importantes bajas. Desbaratados, huyeron en desorden hacia el norte hasta el Yactacunga, donde se toparon con Atahualpa, quien regresaba con refuerzos. Chalcochima y su ejército se reestructuraron y tomaron posición de los puentes de río Ambato para tomar por sorpresa a las fuerzas de Atoc, quienes creían perseguir a un desbaratado e improvisado ejército. Esta vez, el ejército de Atahualpa ganó y su botín más importante fue el general de guerra Atoc, a quien tomaron preso, interrogaron y luego asesinaron de manera muy cruel. Estas batallas marcaron un punto de inflexión en la historia inca. Ahora, si Huáscar quería apresar a Atahualpa, no le bastaría con una fuerza reducida, sino que requeriría de un ejército. Había comenzado la guerra fratricida. En el norte del Tahuantinsuyo, Atahualpa controlaba Quito y la recientemente tomada Ambato. Tenía bajo su mando una facción del ejército imperial a la que siempre había sido cercano. En Cusco, Huáscar vio cómo su mayor temor se convertía en realidad. Lo que había sido antes un delirio de paranoia, ahora era una realidad. Su carismático hermano se había hecho fuerte y desafiaba su autoridad. Montó en cólera y organizó su ejército nombrando de capitán general a su hermano Huancaauqui, quien dirigiría esta vez un ejército de 16.000 soldados hacia Quito para la captura definitiva de Atahualpa y para la desarticulación de los ejércitos rebeldes. Cuando Huancaauqui se dirigía a Quito, las tropas atahualpistas tomaron pacíficamente la ciudad de Tumebamba, una de las principales y más antiguas urbes cañaris. Allí, nuevamente tomaron el control de los principales puentes de la ciudad, pero los informantes huascaristas advirtieron a Huancaauqui. Él organizó un ejército de 10 cuadrillas y atacaron las posiciones más vulnerables del ejército de Atahualpa. Tras un día de duro enfrentamiento, el ejército de Chalcochima tuvo que huir hacia el oeste y se replegaron en el cerro Molleturo. Allí, Chalcochima haría gala de su experiencia militar. Tomaron posiciones ventajosas en las alturas del cerro y desde allí atacaron a las desordenadas fuerzas de Huancaauqui, al punto que sufrieron importantes bajas y se retiraron a la ciudad de Tumebamba. Chalcochima aprovechó la huida del enemigo para el contraataque.
Esta vez, el bando de Quito comenzó a ganar, y las fuerzas de Huancahauqui se vieron obligados a replegarse hacia Pumapungo. En su escape, muchos se ahogaron en el río que allí estaba. La nación Cañari, que para estos enfrentamientos había decidido alinearse al bando de Huáscar, pagó muy cara su derrota. Tras la recaptura de Tumebamba, Atahualpa hizo un triunfal ingreso allí y ordenó que se lleve a cabo el terrible genocidio del que Chalcochima debió tomar parte. Según nos cuenta Pedro Cieza de León, la matanza solamente respetó el ayahuasí que los incas habían montado en esa ciudad. Las tropas de Huancahauqui se refugiaron en Cusibamba, y allí fue que la guerra fratricida entró en un extraño periodo de calma en el que no hubo enfrentamiento alguno entre Huáscar y Atahualpa. En su lugar, cada bando emprendió sus propias y extrañas conquistas. Chalcochima y los demás generales incursionaron en la conquista de Quijos, Coca, Maspa, Tosta, hacia el oriente de Quito. Huancahauqui hizo lo propio con la provincia de Pocamoros, también al oriente de su base Cusibamba. Según Miguel Cabello de Balboa, los ejércitos de Atahualpa lo hicieron para mantenerse en forma porque no querían atacar a Huancahauqui. Así, conservaban la idea que tenía el pueblo llano de ellos como hombres ejerciendo solamente una defensa legítima y sin ambiciones de usurpar la Mascapaicha. Asimismo, Martín de Murúa explicó que Huancahauqui hizo lo propio en aquellas conquistas para remendar sus derrotas y ganarse mayor opinión de Huáscar. Sea como sea, los ejércitos de Atahualpa vieron que se ganaba poco en la conquista de aquellas desnudas provincias y volvieron pronto a Quito a cultivar sus tierras, pero Huancahauqui tuvo que seguir luchando. Sus campañas orientales no habían resultado como él esperaba y hasta habían derivado en contraataques de los Pocamoros que les generaron importantes bajas. Tras 3 años de este periodo frío, los informantes avisaron al bando de Atahualpa que Huancahauqui se disponía a retomar los ataques. Para esta segunda etapa de la guerra fratricida, el capitán general del ejército norteño fue Quisquis, quien lideró las batallas que condujeron a la expulsión del bando huascarista de Cusibamba y posteriormente de Cajamarca, donde se habían fortificado con refuerzos chachapoyanos enviados por Huáscar. Quisquis y Chalcochima siguieron sumando victorias en su avance hacia el sur. Tras pasar por Jauja y seguir al ejército de Huancahauqui, fueron a parar a Tarabay, donde sufrieron una importante derrota a manos del capitán Rampayupanqui, quien ya contaba con refuerzos convocados del Collasuyo, destacando soldados de la región de Chile y Chumbivilcas. Rampayupanqui, victorioso, decapitó a los capitanes presos del ejército de Atahualpa. Muy probablemente uno de ellos fue Tumarimay, uno de los altos jerarcas del ejército atahualpista, quien fue baja en esa batalla. Esta serie de combates llevados a cabo cerca de Palcaro y Cotabambas fueron desastrosos para Quisquis y Chalcochima. Sus fuerzas estaban mermadas y tuvieron que replegarse en cerros con abundantes pajonales en Huanacopampa. Esta vez el ejército de Huancahauqui no volvería a cometer el mismo error de Enmoyeturo, y en lugar de atacarlos desde las partes bajas, encendieron fuego a los pajonales, provocando un incendio de grandes proporciones que quemó una buena parte del ejército de Atahualpa, de modo que su huida costó nuevas bajas en el camino. Como se aproximaba la noche, Huáscar creyó conveniente posponer la persecución para el día siguiente. Esta decisión permitió escapar a los pocos sobrevivientes, quienes se reestructuraron en el cerro Cochacasa. Al inicio, Quisquis y Chalcochima pensaron retirarse a Quito. Después de todo, aún controlaban el Capañam, pero al darse cuenta que no eran perseguidos, decidieron quedarse para recomponerse y planificar. Chalcochima y Quisquis enviaron espías al campamento de Huáscar. Fueron informados que estaban dividiendo su ejército en 3, con el fin de rodear las restantes fuerzas de Quisquis. Una de ellas estaba liderada por Tupac Atao, la del medio, donde estaba Huáscar, sería dirigida por Huancahauqui, y la última por Tito Atauchi. Viendo ello, Chalcochima dividió su ejército en 2 para tomar posiciones de cada costado del camino que recorrería Tupac Atao. El sorpresivo ataque fue efectivo y consiguieron capturar al malherido Tupac Atao, quien murió al poco tiempo pese a que los atahualpistas intentaron curarlo de sus heridas. Una vez interrogados los presos, Chalcochima envió mensajeros a Quisquis, advirtiendo las posiciones de Huáscar, con una reducida legión de 5.000 hombres, pero cuando el ejército de Huáscar pasó por donde estaban los cadáveres de la división de Tupac Atao, comprendió que habían caído en una trampa y giró para reencontrarse con su retaguardia, pero Quisquis había conseguido tomar posesión de esa parte del camino, de tal manera que Huáscar se topó con ellos antes que con Tito Atauchi. Tras una corta batalla, Huáscar fue derribado de sus andas, herido y capturado vivo. Chalcochima tomó las andas de Huáscar y su ropa para suplantar su identidad. A él lo vistió como un preso común y lo dejó descalzo.
El experimentado general se acercó al ejército de Tito Atauchi, a quienes les hizo creer ver a su inca victorioso. Cuando estaba cerca, liberó a un preso para que vaya donde ellos y revele la verdadera identidad de Chalcochima. El desorden y el pánico se apoderó de la división de Tito Atauchi y fueron presa fácil para los ejércitos atahualpistas. Huyeron hacia Huanacopampa y luego hacia el estrecho puente de Cotabamba, donde se formó un mortal cuello de botella y muchos fueron ultimados y algunos otros se ahogaron en el río tratando de huir. Chalcochima fue quien tomó posesión de la gran capital y exhortó a la nobleza cusqueña a aceptar a Atahualpa como su único inca. Les dijo que no tomaría represalias porque entendía que era natural que defendieran en su momento a Huáscar. No obstante, el ejército atahualpista cayó en contradicción, porque después, por órdenes de Atahualpa, intentó exterminar a todos los familiares de Huáscar y acérrimos defensores suyos. Todo ello transcurriría a fines de 1532, cuando llegó la noticia que lo cambiaría todo, la sorpresiva captura de Atahualpa en Cajamarca. Enterado de ello, Chalcochima, muy afectado, tomó las armas y se llevó una buena parte del ejército consigo. Había acordado con Quisquis que él se encargaría de ir al norte a esperar órdenes del Inca, mientras que Quisquis debía mantener la ocupación de Cusco y la custodia de Huáscar. La marcha de Chalcochima fue lenta y tuvo contratiempos. En el camino a Cajamarca tuvo que detenerse a sofocar una rebelión de los huancas, que se habían alzado tan pronto se enteraron de la captura de Atahualpa. La nación huanca guardaba todavía un profundo resentimiento a los incas por su anexión forzosa al Tahuantinsuyo en tiempos de Pachacútec. Posteriormente, serían una de las naciones que más ayuda prestarían a los españoles durante la conquista. Una vez apaciguada la rebelión, Chalcochima montó su centro de operaciones en el mismo corazón de los territorios huancas, en Jauja. Allí retuvo algunas cargas de oro y plata que se dirigían al gran rescate que estaba ofreciendo Atahualpa para su liberación. Cuando una pequeña comisión de españoles pasó por allí en su camino a Cusco, notificaron este bloqueo a Pizarro. Pizarro intentó negociar con Chalcochima. Chalcochima había prometido llevar consigo ese oro a Cajamarca, pero estaba con un ejército. Ello preocupaba a los españoles. Hernando Pizarro le llamó a presentarse ante él en Pachacamac, donde estaba la segunda comisión enviada a supervisar las remesas de oro. Chalcochima intuía correctamente la intención de los españoles de apresarlo, pero estaba dispuesto a evitarlo, de modo que se negó. Hernando Pizarro, consciente del riesgo que el general significaba para los cristianos, comprendió que él no acudiría a su llamado y se dispuso a ir por él. Así, en marzo de 1533, Hernando Pizarro llegó a Jauja y presenció un macabro escenario. En la plaza, Chalcochima había ordenado que colocaran lanzas con lenguas, manos y demás partes humanas atravesadas, que alguna vez fueron de los huancas en rebelión. Los cristianos, horrorizados, buscaron al general y consiguieron presentarse ante él. Le pidieron que los acompañase a Cajamarca para que vuelva a ver a su inca en persona. Chalcochima prometió ir, pero por su cuenta. Los españoles, sin otra alternativa, lo tomaron por la fuerza y lo ataron a un caballo. ¿Cómo podía una pequeña comisión de hispanos capturar al gran general inca? La respuesta es su inmunidad. Pizarro había obligado a Atahualpa que ordenase que nadie toque a los españoles bajo pena de muerte. Esta orden estaba vigente cuando Hernando se presentó ante Chalcochima en Jauja. No es de sorprender que los soldados incas hayan dudado y al final decidieran no hacer nada ante el sorpresivo forcejeo. Temían desacatar la orden del Inca. El 30 de marzo de 1533, Chalcochima, contra su voluntad, partió de Jauja a Cajamarca bajo la custodia de Hernando Pizarro. El 25 de mayo de 1533, Hernando Pizarro y Chalcochima llegaron a Cajamarca. En el reencuentro, Chalcochima se conmovió al ver a su líder, lloró de felicidad y agradeció al sol por permitirle ese privilegio. Pero el buen momento acabaría rápidamente. La comisión de los españoles que se dirigía a Cusco se había topado con Quisquis y habían conseguido comunicarse con Huáscar preso. También habían transmitido el mensaje que tenía Huáscar para Pizarro. Prometía superar el rescate de Atahualpa si es que Pizarro hacía que lo liberen. Pizarro interrogó a Chalcochima sobre el oro de Cusco y sobre si era posible que Huáscar cumpla lo prometido. Amenazaron con quemarlo si mentía. El general pidió autorización al Inca para decirle la verdad a los españoles, pero Atahualpa le dijo que solamente querían asustarlo y no lo quemarían en verdad. Los españoles, al notar que Chalcochima se inhibía de soltar información en frente a Atahualpa, los separaron y cumplieron la amenaza quemándole parcialmente. Ante las torturas, Chalcochima brindó más información del oro en el Tahuantinsuyo y también sobre las órdenes de Atahualpa.
reveló que en repetidas ocasiones había ordenado que se efectuara un ataque contra los españoles en Cajamarca para liberarlo, pero que también en repetidas ocasiones ordenaba posponer el plan por no ser el momento idóneo. Según Cristóbal de Mena, Chalcochima traicionó a Atahualpa por las torturas, pero también porque estaba molesto con el Inca, ya que por su culpa había sido parcialmente quemado. Ante esta especie de acuerdo de colaboración eficaz, Atahualpa también se molestó con el experimentado general. Una larga amistad había llegado a su fin. Según Cristóbal de Mena, cuando Atahualpa fue ejecutado, Chalcochima se alegró de su muerte. Tras la ejecución de Atahualpa, los españoles hicieron una especie de junta entre las principales autoridades del Tahuantinsuyo presentes en Cajamarca para elegir al nuevo Inca. Ellos se asegurarían que sea alguien dócil y funcional a los intereses de los cristianos. Por su parte, las autoridades incas elegirían a alguien capaz de reunir los tradicionales requisitos de capacidad y buen linaje cusqueño. Chalcochima, que formaba parte de esta junta, tuvo como candidato a Atitoc, un hijo de Atahualpa, pero la propuesta no prosperó porque Atitoc había pasado toda su vida en Quito y no era conocido en el Cusco. La elección final fue Tupac Hualpa, un joven hijo de Huayna Cápac y hermano de Atahualpa, quien estaba presente en Cajamarca para ese momento y había mostrado especial obediencia a los españoles. Así, toda la comitiva de Cajamarca, incluyendo españoles e incas, partirían con rumbo a Cusco para entablar el nuevo gobierno y tomar la ciudad en nombre de la corona hispana, pero esta vez el camino sí que sería difícil. Junto con la muerte de Atahualpa, había muerto la orden de no tocar a los cristianos, y pese a que Tupac Hualpa había vuelto a dar inmunidad a los cristianos, su legitimidad estaba puesta en duda. Su autoridad no era tan imponente al punto que los cronistas resaltan que los hombres del Tahuantinsuyo obedecían más a Chalcochima que a Tupac Hualpa. En el camino, los españoles sufrieron sabotajes y emboscadas. También tuvieron sus primeras bajas militares. Quisquis, quien todavía lideraba ejércitos, acechaba las posiciones hispanas y ralentizaba considerablemente su avance. Ante la crisis, los españoles comenzaron a sospechar que Chalcochima conseguía revelar posiciones y puntos débiles de los españoles a Quisquis. Como precaución, decidieron encadenar de cuello al general para tenerlo vigilado. Llegados a Jauja, Tupac Hualpa sufrió una misteriosa muerte por envenenamiento. Algunos cronistas culpan a Chalcochima, aunque no está claro que él haya sido el autor intelectual de la muerte. En esta coyuntura, Francisco Pizarro intentó hacer una jugada política. Ofreció a Chalcochima colocar la mascapaicha a su candidato, Atitoc, y convertirlo a él, a Chalcochima, en regente hasta que Atitoc alcance la edad de gobernar. Lo único que Pizarro le pedía a cambio era que consiga que Quisquis y sus ejércitos dejen las armas y se presenten ante ellos en paz. Chalcochima aceptó de boca para afuera, porque todo parece indicar que seguía colaborando con Quisquis y preparaban el terreno para su eventual rescate. Pero la suerte de Chalcochima no haría más que empeorar. En Jaquijahuana, ya cerca de la ciudad de Cusco, un joven hijo de Huayna Cápac de aproximadamente 16 años se presentó ante Pizarro. Aunque estaba vestido de hombre común, los nobles incas lo reconocieron. Se trataba de Manco Inca, quien se había disfrazado para huir del genocidio de los atahualpistas en Cusco. Su aparición fue providencial. El muchacho era muy estimado por las élites cusqueñas y había expresado su admiración y agradecimiento a los cristianos, de modo que tanto españoles como incas vieron en él al natural sucesor del fallecido Tupac Hualpa. No obstante, Manco Inca demandaba justicia. Quería la muerte de Chalcochima por las matanzas de Cusco y sus crímenes de guerra. Pizarro ya no necesitaba a Chalcochima, pues tenía en Manco Inca un mejor títere. Manco Inca tenía mejor aceptación en Cusco y estaba más alineado a los intereses cristianos. Además, el preso general no había conseguido hacer que Quisquis entregue las armas como había prometido. ¿Por qué no había de ganarse la confianza del flamante Inca y darle lo que pedía? En Jaquijahuana, muy probablemente a inicios de noviembre de 1533, Francisco Pizarro condenó a muerte a Chalcochima, bajo los cargos de conspiración y de asesinato de Tupac Hualpa. El padre dominico, Fray Martín Valverde, intentó convencerlo de transformarse al cristianismo, muy probablemente con la oferta de no morir quemado si lo hacía, pero el eximio capitán rechazó ser bautizado y finalmente fue quemado vivo. En la hoguera, Chalcochima rogó a Quisquis que lo rescatara e invocó a Pachacamac, de modo que fue leal a su religión hasta su último aliento.